Paulson Training Programs, Inc. presenta Partes moldeadas por inyección, problemas y soluciones. Rebaba. En esta lección sobre problemas de moldeo y soluciones, Rebaba, usamos una técnica conocida como el diagrama de causa y efecto. Usted debe entender bien este método antes de estudiar la lección. ¿Le gustaría una explicación del método de causa y efecto para la solución de problemas de moldeo? Aquí se ven ejemplos de partes moldeadas que presentan un defecto llamado rebaba. Rebaba es plástico que fluye entre las superficies de separación del molde o entre inserciones metálicas. La rebaba puede aparecer en las partes o en los canales de alimentación. Puede verse sobre un área muy grande o apenas ligeramente visible cuando la parte sale de la cavidad. Los moldeadores deben evitar la rebaba. Aunque la rebaba se pueda quitar a mano, la constante rebaba daña la línea de separación del molde. Nota: en moldes viejos o de mucho uso, en los que las correderas, insertos o la línea de separación están gastados, puede ser imposible eliminar la rebaba. En estos casos, usted debe usar los métodos aquí explicados para reducir la rebaba a un mínimo. La causa más común de rebaba es la rebaba por daños de la línea de apertura del molde. Si usted permite que la rebaba continúe, eventualmente se formará una depresión en el molde. Esta depresión hará más difícil o imposible eliminar la rebaba. En su planta. ¿Puede usted pensar de algunos casos en que en su planta la rebaba ha dañado la superficie de separación de algún molde? Piense su respuesta y luego pulse la mano dada abajo para avanzar. Veamos cómo se origina la rebaba. Cuando el mecanismo de cierre actúa, se desarrolla una presión en toda la superficie del molde. Esto lo podemos mostrar en un gráfico que indica la presión que mantiene el molde cerrado. Si la presión del plástico en el molde es mayor que la fuerza de cierre, se producirá rebaba. Cuando el plástico llena y empaqueta el molde, la presión del plástico aumenta y esta presión trata de abrir el molde. Si la presión excede en alguna región la presión de cierre, se producirá una separación en la línea de partida de las mitades del molde. La viscosidad del plástico y lo grande de la luz determinarán si se produce rebaba. Para la mayoría de los plásticos, una luz de entre 0,025 a 0,050 milímetros, es decir, de 1 a 2 milésimas de pulgada, dependiendo del tipo de plástico, puede tolerarse sin que ocurra rebaba. El plástico tratará de salir, pero inmediatamente se endurecerá, bloqueando el paso de más material. Pregunta: ¿verdadero o falso? La rebaba ocurre cuando la presión de cierre es más elevada que la presión del plástico dentro del molde. Correcto. Nota: la tendencia del plástico para producir rebaba depende de la viscosidad del mismo, de la presión en el molde y de la fuerza de cierre. Plásticos de baja viscosidad, tales como el nylon, el acetal y el polipropileno, presentan más tendencia a generar rebabas que plásticos de alta viscosidad. Con esos materiales de baja viscosidad, aún una apertura de 0,013 milímetros puede ser suficiente para producir rebaba. Pregunta: si la presión dentro del molde es la que se muestra, ¿cuál presión de cierre recomendaría usted usar? ¿La A, la B o la C?
Correcto. El problema de rebaba se puede definir como flujo de plástico por fuera de la separación de las mitades del molde. Para que se presente rebaba, deben cumplirse dos condiciones. Una, que exista o que se logre una separación en el molde. Y dos, que la combinación de baja viscosidad y alta presión del plástico sea suficiente para forzar el plástico entre la luz de los platos. Pregunta. Una parte que se está moldeando sin rebaba, de pronto empieza a mostrar rebaba. La posible causa es que A. La línea de unión del molde se ha desgastado. B. La viscosidad del plástico se redujo. C. La presión del fundido ha aumentado. D. Todo lo dicho arriba. Correcto. Podemos mostrar el problema de rebaba en un diagrama de causa y efecto. La causa más obvia de la rebaba es que la fuerza de cierre es muy baja. El primer cambio que el moldeador debe hacer es aumentar la fuerza de cierre. Esta fuerza no debe ser muy elevada. Si se usa mucha fuerza de cierre, se pueden dañar las cavidades y esta alta fuerza puede reducir la facilidad de desfogue o venteo del molde. Si el molde es pequeño y está montado en una máquina muy grande, este puede penetrar y causar una depresión en las platinas de la máquina. Usted debe usar solo la fuerza de cierre necesaria para evitar que el molde presente rebaba. Pregunta. ¿Verdadero o falso? Para prevenir rebaba, la fuerza de cierre debe ser la máxima disponible en la inyectora. La gran mayoría de moldeadores usan máxima fuerza de cierre o un valor cerca del máximo. La ventaja de esto es que la fuerza no tendrá que ajustarse durante el moldeo. Sin embargo, hay varias desventajas que hacen que esto no se recomiende. Se desgasta mucha energía, se desgasta el sistema de cierre, se reduce el desfogue del molde, se pueden romper las barras de sostén, se pueden dañar o fresar las platinas de la inyectora, se puede distorsionar el molde. La mejor práctica es usar solo la fuerza de cierre necesaria para el molde en uso. La siguiente condición del plástico que puede causar rebaba es la presión en la cavidad. Presión muy elevada puede hacer que el molde se abra ligeramente. Así que otra solución para eliminar la rebaba es reducir la presión de inyección. Pregunta. ¿Por qué la reducción de la presión de inyección reduce o elimina la rebaba? A. Porque se reduce la tasa de llenado. B. Porque se aumenta la fuerza de cierre. C. Porque se reduce la presión en la cavidad. D. Por todo lo dicho antes. Correcto. El caudal de flujo también puede causar rebaba. Después que el molde se llena, la inercia del tornillo al moverse hacia el frente se convierte en presión. Si esta inercia es alta, hay un aumento rápido de presión. Si este aumento repentino de presión excede la fuerza de cierre en cualquier parte del molde, se formará rebaba. Para impedir este cambio rápido de la presión, usted debe reducir la tasa de inyección al final del llenado y en inyectoras con control de cambio de velocidad a presión se puede adelantar el momento de cambio. Pregunta.
¿Cuál perfil de velocidad de llenado tiene más probabilidad de resolver el problema de rebaba? ¿El A, el B o el C? El perfil C muestra que el tornillo se desacelera al final de la inyección. Pregunta: la inercia del tornillo en el momento en que el molde se llena se convierte en A, mayor fuerza de cierre; B, en llenado más rápido; C, en presión del plástico; D, en todo lo dicho arriba. Correcto. Otra condición básica de proceso que puede afectar la rebaba es la temperatura del fundido. La temperatura del fundido puede afectar el problema en dos direcciones opuestas. Si se baja la temperatura, se aumentará la viscosidad, por lo que el plástico no fluirá tan fácilmente. Esto bajará la presión en la cavidad, por lo que se debe aumentar entonces la presión de empaquetado, y esto puede causar rebaba en los canales de alimentación o en la región de la corona. En su planta, un moldeador baja la temperatura del fundido para reducir el tiempo del ciclo. Para llenar y recalcar la parte, él tiene que usar mayor presión de inyección. Ahora la parte presenta rebaba en la región del bebedero y en el canal de alimentación, tal como se muestra. ¿Por qué? Piense su respuesta y luego pulse la mano dada abajo para avanzar. Explicación: una temperatura más baja creará mayor pérdida de presión. Se necesitará entonces mayor presión de inyección en el canal de alimentación y en la corona para llenar y empacar el molde. La presión del plástico ahora excede la presión de cierre en esa región, por lo que habrá rebaba. Aunque las partes moldeadas sean aún buenas, el molde se va dañando. Si se aumenta la temperatura del fundido, se disminuirá la viscosidad del plástico, por lo que éste fluirá más fácilmente. La presión de inyección se puede entonces reducir porque las cavidades se pueden llenar y empacar a menor presión. Pregunta: un moldeador aumenta la temperatura del fundido y el problema de rebabas se agrava. Para reducir las rebabas, el moldeador debe también llenar el espacio en blanco la presión de inyección. A, aumentar. B, reducir. C, no cambiar. Correcto. Así pues, si se cambia la temperatura del fundido, subiéndola o bajándola, y se cambia al mismo tiempo la presión de inyección, se ayuda a eliminar el problema de rebabas. Nota: temperatura más baja del fundido. Aumenta la viscosidad del plástico y baja la presión de la cavidad. Se reduce pues el problema de rebabas, pero menor temperatura puede requerir mayor presión de inyección para llenar la cavidad. Esto puede causar rebaba en la corona o canales de alimentación. Temperatura más alta del fundido. Disminuye la viscosidad del plástico y aumenta la presión de la cavidad. El problema de rebabas se agrava. Pero ahora se puede reducir la presión de inyección porque la cavidad se llena y empaca más fácilmente y a menor presión. Como resultado, las rebabas se reducen. Otra condición de proceso que afecta a la rebaba es la tasa de enfriamiento del plástico. Esta es controlada por la temperatura del molde. Si se usa una menor temperatura en el molde, el plástico que quiere formar rebaba entra a la línea de separación del molde, pero se enfría más rápido.
Esto para la rebaba antes de que se forme totalmente. Pregunta. Para ayudar a eliminar el problema de rebaba, usted debería: llene el espacio en blanco, la temperatura del molde. A. Aumentar. B. Bajar. C. No cambiar. Temperatura más baja en el molde también puede requerir mayor presión de inyección para llenar y empacar la cavidad, especialmente en partes de paredes delgadas. Mayor presión de inyección puede causar rebaba en la región de la corona o de los canales de alimentación. El lugar donde aparece la rebaba puede ser un buen indicador de la causa. Si la rebaba ocurre en el centro del molde, la presión de empaquetado probablemente está causando deformación del molde. Usted debe reducir la viscosidad del plástico de tal manera que la presión necesaria para llenar y empacar el molde sea menor. Luego, reduzca la presión de empaquetado, reduciendo la presión de inyección. Pregunta. Cuando un molde presenta rebaba en el centro, en el bebedero, canales o corona, la causa más probable es que: A. La temperatura del fundido es muy alta. B. La presión de empaquetamiento causa deformación de las platinas de la inyectora. C. La temperatura del molde es muy alta. Correcto. Si la rebaba se presenta solo en un lado del molde, el molde o los platos del sistema de cierre pueden no estar paralelos. Chequee a ver si el molde cierra en forma pareja, cerrando el molde pero sin poner la fuerza de cierre. Chequee la separación alrededor del molde con un calibrador o con una hoja de papel. Si de un lado hay una separación mayor que del otro lado, esto indica una falta de paralelismo. Pregunta. Un molde que ha corrido bien en una inyectora se instala en otra máquina. El molde aquí produce rebaba en un lado. ¿Cuál es la causa más probable? A. Que los platos están fuera de paralelismo. B. Que la presión de inyección es muy elevada. C. Que la fuerza de cierre es muy baja. D. Todas las razones dadas arriba. Correcto. En una inyectora con sistema de cierre acodado, la fuerza de cierre cambiará si la temperatura del molde cambia. Un aumento en la temperatura del molde aumenta la fuerza de cierre. Una disminución en la temperatura disminuye la fuerza de cierre. Así que en una máquina inyectora acodada o de rodillera, la rebaba puede ocurrir si se reduce la temperatura del molde. Pregunta. En una inyectora con mecanismo de cierre acodado, la temperatura del molde se redujo y el molde ahora presenta rebabas. La causa más probable es: A. La fuerza de cierre es menor. B. La presión de inyección es más elevada. C. La temperatura del fundido es más elevada. D. La tasa de llenado se incrementó. En un ejemplo previo mostramos que una menor temperatura en el molde podría reducir las rebabas sellando la línea de separación. Así que en una inyectora acodada, una menor temperatura del molde puede o aumentar o disminuir la tendencia a producir rebabas dependiendo de cuál efecto sea mayor.
Los diseñadores del molde pueden ayudar a evitar rebabas balanceando la posición de las cavidades. Las cavidades deben colocarse de tal manera que la presión del plástico sea absorbida igualmente por las barras de sostén de la inyectora. El área proyectada de la parte no debe concentrarse en un lado del molde. Pregunta: ¿por qué el lado A del molde sería el que presenta más probabilidades de permitir la rebaba? A. Porque la fuerza del plástico es mayor en el lado A. B. Porque la tasa de flujo del plástico es mayor en el lado A. C. Porque la fuerza de cierre de la inyectora no es uniforme. D. Porque la presión del plástico es mayor en el lado A. Fuerza es igual a presión multiplicado por área. Este diseño de la cavidad tiene más plástico del lado A. La mayor área del lado A significa que la fuerza del plástico contra la fuerza de cierre en el lado A es mucho mayor que en el lado B. Si se forma rebaba, ocurrirá en el lado A. La causa más común de la rebaba es daño de la línea de apertura del molde. Si usted permite que la rebaba se produzca, eventualmente la rebaba formará una depresión en la línea de separación del molde. Más tarde, será muy difícil o casi imposible eliminarla. Por lo tanto, una regla importante de moldeo es que si usted no puede eliminar la rebaba rápidamente, debe parar de moldear hasta que la pueda eliminar. El tipo de plástico usado afecta la formación de rebaba. Los plásticos de muy baja viscosidad, tales como el nylon y el polipropileno, pueden fluir entre líneas de separación muy delgadas, producen rebaba muy fácilmente. Los plásticos de alta viscosidad, tal como el policarbonato y el polisulfono, no producen rebaba fácilmente. La mayoría de los plásticos están en el punto medio. Si se le añaden al plástico materiales de relleno o fibras, su tendencia a formar rebaba se reduce. Pregunta: bajo condiciones idénticas de moldeo, ¿cuál plástico tiene más tendencia a producir rebaba? A. Un plástico de baja viscosidad. B. Un plástico de mediana viscosidad. C. Un plástico de alta viscosidad. Correcto. Usted ha completado partes moldeadas por inyección, problemas y soluciones. Rebaba.